Y por eso quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades. ¿Sabéis qué? Pedro Sánchez ha vuelto a salir de España para darnos lecciones al mundo, esta vez desde Londres, vendiendo la moto de que necesitamos más inmigración para crecer económicamente. Mientras Starmer, el laborista británico, dice todo lo contrario sobre la inmigración, nuestro presidente se convierte en el evangelista de las fronteras abiertas y las placas solares. Buenos días, suscriptores de La Voz del Congreso. Aquí tenéis a vuestro servidor para diseccionar otra de las actuaciones internacionales de Pedro Sánchez, que parece que cada vez que sale de España se transforma en una especie de gurú progresista mundial. Esta vez, el escenario ha sido Londres, en una cumbre de líderes progresistas donde nuestro presidente ha dado una masterclass de cómo contradecir a tus propios aliados ideológicos sin inmutarse. Y es que, señores, mientras Keir Starmer, el primer ministro laborista británico, está arremetiendo contra la inmigración legal y criticando a la izquierda que la defiende como una buena noticia para la economía, nuestro Pedro aparece como el paladín de la migración regular y el multilateralismo. Vamos, que han coincidido en Londres para decir exactamente lo contrario. Esto solo pasa en la política progresista del siglo XXI. Empecemos por lo más jugoso. Sánchez, en una conversación con Jacinda Ardern sí, la ex primera ministra neozelandesa que dimitió porque se hartó de gobernar y John Podesta veterano estratega demócrata que lleva décadas en esto, ha soltado una de sus perlas habituales: necesitamos la migración regular para hacer crecer nuestras economías. Ojo, que no es que esté defendiendo la inmigración ilegal, no. Él es muy claro: luchamos contra la inmigración ilegal. Luchamos contra los traficantes de personas. Pero claro, la solución mágica de Pedro es ir a los países de origen, cooperar con ellos, ayudarles a crear oportunidades y al mismo tiempo, permitir la migración regular. Vamos, que la receta es: ayudamos allí, pero que vengan aquí también. Una especie de win-win que solo funciona en la mente de nuestro presidente. Mientras tanto, Starmer, que gobierna un país que lleva décadas lidiando con los efectos de la inmigración masiva, dice exactamente lo contrario. Según el laborista británico, la izquierda se equivoca al presentar la inmigración como una buena noticia para la economía, porque los migrantes son explotados y bajan los salarios. Pero claro, Pedro Sánchez debe saber más de economía británica que el propio primer ministro británico. Pero la cosa no queda ahí. Nuestro presidente también se ha erigido en el gran defensor de la lucha contra el cambio climático, poniendo a España como ejemplo mundial de éxito en energías renovables. Hay que combatir los mensajes de la extrema derecha con datos, ha dicho Sánchez, presumiendo de la bajada del precio de la electricidad en España gracias a la energía renovable. Aquí me permito una pequeña carcajada. Sí, es cierto que los precios de la electricidad han bajado, pero después de habernos desangrado durante años con las facturas más altas de Europa. Es como presumir de que ya no te duele la cabeza después de haberte dado martillazos durante 2 años. Pero bueno, Pedro Podestá se ha quedado tan impresionado que quiere mandar una delegación a España para estudiar nuestro mercado eléctrico. Seguramente vendrán a ver cómo hemos conseguido que las empresas eléctricas sigan forrándose mientras nosotros pagamos la transición energética. Y aquí viene otra de las joyas de la intervención presidencial. Sánchez ha defendido el aumento de la ayuda humanitaria ahora que Estados Unidos está retirándose, en referencia a los recortes de Trump y el desmantelamiento de la agencia USAID. Según Pedro, esto es una enorme oportunidad para la Unión Europea y otros países occidentales, para rellenar ese hueco y abrazar el multilateralismo. Vamos a ver, Pedro. Que Estados Unidos se retire de la ayuda internacional puede ser una oportunidad, sí, pero también significa que Europa va a tener que pagar más. Y cuando dices otros países occidentales, te refieres principalmente a España, ¿no? Porque al final, siempre somos nosotros los que acabamos poniendo el dinero para estas aventuras multilaterales. Pero la cosa no acaba ahí. Nuestro presidente también ha aprovechado para darse golpes de pecho sobre la gestión de la pandemia y la importancia de la ciencia. Tenemos que alabar a la ciencia. Y, desafortunadamente, hoy estamos siendo testigos de posiciones políticas de líderes prominentes no basadas en datos científicos, ha dicho. Claro, Pedro, tú siempre has sido un gran defensor de la ciencia. Como cuando decidiste confinar a toda España sin criterios científicos claros, o cuando cambiabas las medidas sanitarias cada 2 semanas según soplara el viento político. Pero bueno, ahora resulta que es el gran adalid del método científico. Y para rematar la faena, Sánchez ha presumido de que España está registrando un crecimiento mayor de actividad industrial que Francia y Alemania gracias a la transición verde. Esto es como presumir de que corres más rápido que un cojo.
Francia está en crisis política permanente y Alemania se está desindustrializando a marchas forzadas por su obsesión con cerrar las nucleares. Pero claro, Pedro lo vende como si fuéramos la nueva potencia industrial europea. La realidad es que estamos creciendo porque partíamos de muy abajo y porque otros están cayendo más rápido que nosotros. Pero bueno, en política la percepción es más importante que la realidad. Mientras Sánchez daba su conferencia magistral sobre inmigración y renovables, Starmer estaba en el mismo evento defendiendo exactamente lo contrario. El primer ministro laborista británico está endureciendo su posición sobre inmigración porque se ha dado cuenta de que su electorado tradicional, la clase trabajadora, está hasta las narices de competir con mano de obra extranjera que acepta salarios más bajos. Es curioso cómo la misma ideología progresista produce recetas completamente diferentes según el país. En España, Sánchez predica la inmigración masiva como solución económica. En Reino Unido, Starmer la ve como un problema. ¿Quién tiene razón? Probablemente ninguno de los dos, pero al menos Starmer tiene que rendir cuentas ante un electorado que ya ha demostrado que puede cambiar de voto. Lo que más me llama la atención de toda esta historia es la capacidad de Pedro Sánchez para mantener posiciones que contradicen a sus propios aliados ideológicos sin que le tiemble el pulso. Starmer dice que la inmigración baja los salarios y explota a los trabajadores, pero Pedro insiste en que necesitamos más migración regular para crecer económicamente. ¿Cómo es posible que dos líderes de la misma familia política tengan visiones tan opuestas sobre el mismo tema? Muy sencillo, porque Pedro Sánchez no tiene que rendir cuentas reales ante nadie. Su coalición de gobierno está blindada por los pactos con los independentistas, y puede permitirse el lujo de hacer declaraciones grandilocuentes en foros internacionales sin preocuparse por las consecuencias electorales. Porque eso es lo que son estas intervenciones de Sánchez en el extranjero, un show. Un espectáculo diseñado para proyectar una imagen de estadista internacional que contrasta con la realidad de un país que sigue teniendo problemas estructurales enormes. Mientras Pedro predica en Londres sobre las bondades de la inmigración regular, en España seguimos teniendo un paro juvenil del 26%, una vivienda inaccesible para los jóvenes y unos salarios que no permiten llegar a fin de mes. Pero claro, es más fácil dar lecciones al mundo que solucionar los problemas de casa. Y aquí entramos en el meollo de la cuestión. Estas salidas internacionales de Sánchez no son casuales. Forman parte de una estrategia deliberada de distracción. Mientras él está en Londres hablando de multilateralismo y transición energética, en España tenemos a Puigdemont chantajeando al gobierno, a ERC negociando privilegios fiscales para Cataluña y a Podemos haciendo oposición desde dentro del propio gobierno. Pero claro, es mucho más cómodo hablar de energías renovables en Londres que explicar por qué Cataluña va a tener un concierto económico que el resto de españoles vamos a pagar. Es más fácil presumir de multilateralismo que justificar porque dependemos de los votos de los que quieren romper España. El problema de fondo de todo esto es que Pedro Sánchez ha convertido la política exterior en una extensión de su política de comunicación interna. Sus intervenciones en el extranjero están diseñadas para consumo doméstico, para proyectar una imagen de liderazgo que compense la debilidad de su posición en España. Pero la realidad es tozuda. Por mucho que Pedro se presente como el líder progresista que Europa necesita, la verdad es que gobierna gracias a los votos de partidos que quieren destruir la unidad nacional. Por mucho que presuma de transición energética, la verdad es que seguimos dependiendo del gas argelino y de las interconexiones con Francia. Hablando de energías renovables, hay que reconocer que España ha hecho avances importantes en este campo. Pero la forma en que Sánchez lo presenta es profundamente hipócrita. Presume de la bajada de precios de la electricidad como si fuera mérito exclusivo de su gobierno, cuando la realidad es que llevamos décadas desarrollando energías renovables y que la bajada de precios se debe principalmente a factores externos como la caída del precio del gas. Además, convenientemente olvida mencionar que España sigue siendo uno de los países europeos con la electricidad más cara para los consumidores domésticos. Pero claro, esos detalles no quedan bien en una cumbre internacional de líderes progresistas. Y luego está el tema del multilateralismo. Sánchez se presenta como el gran defensor de la cooperación internacional, pero practica un multilateralismo muy selectivo. Coopera con quien le conviene y cuando le conviene. Con Marruecos, por ejemplo, la cooperación depende de si Mohamed V está de buen humor o no. Con Argelia, la cooperación se basa en comprar su gas y mirar hacia otro lado cuando reprimen a su población. Con Venezuela, la cooperación consiste en no reconocer la victoria electoral de la oposición para no molestar a Podemos. Vamos, que el multilateralismo de Sánchez es más bien un bilateralismo de conveniencia. Mientras Pedro da lecciones al mundo desde Londres, la realidad española sigue siendo la que es. Tenemos un gobierno que depende de los independentistas para mantenerse en el poder,
una economía que crece por debajo de su potencial y una sociedad cada vez más polarizada. La inmigración que tanto defiende Sánchez en Londres se está convirtiendo en un problema real en muchas comunidades españolas, no por xenofobia, sino por falta de recursos para una integración adecuada. Los servicios públicos están saturados, la vivienda es inaccesible y los salarios no suben al ritmo de la inflación. Pero claro, es más fácil hablar de migración regular en una cumbre internacional que explicar por qué los ayuntamientos no tienen recursos para atender a los menores no acompañados o porque las listas de espera sanitarias se alargan cada día más. El contraste con Starmer es especialmente revelador. El primer ministro británico ha entendido que la inmigración masiva genera problemas reales que hay que abordar, no negar. Ha comprendido que la clase trabajadora, que tradicionalmente votaba laborista, se siente abandonada por una izquierda que prioriza las causas progresistas sobre sus problemas cotidianos. Starmer está intentando reconectar con ese electorado perdido, aunque eso signifique contradecir algunos dogmas progresistas. Sánchez, en cambio, puede permitirse el lujo de mantener posiciones ideológicamente puras porque no tiene que preocuparse por perder votos. Su supervivencia política no depende del electorado, sino de los pactos con los independentistas. Y aquí llegamos al núcleo del problema. Pedro Sánchez vive en una burbuja progresista internacional donde las ideas suenan muy bien, pero no tienen que pasar el filtro de la realidad. En esa burbuja, la inmigración masiva es siempre positiva, las energías renovables son la solución a todos los problemas y el multilateralismo es la respuesta a cualquier crisis. Pero la realidad es más compleja. La inmigración puede ser positiva si se gestiona bien, pero puede generar problemas si se hace de forma descontrolada. Las energías renovables son necesarias, pero no pueden ser la única solución energética. El multilateralismo es importante, pero no puede ser una excusa para no tomar decisiones difíciles. El precio de esta incoherencia lo pagamos todos los españoles. Pagamos el precio de tener un presidente que dice una cosa en el extranjero y hace otra en España. Pagamos el precio de tener un gobierno que depende de partidos que quieren romper el país. Pagamos el precio de tener una política energética que beneficia a las grandes empresas mientras los ciudadanos seguimos pagando facturas astronómicas. Y mientras tanto, Pedro Sánchez sigue dando lecciones al mundo desde foros internacionales, presentándose como el líder progresista que Europa necesita. Es una estrategia que puede funcionar a corto plazo, pero que a largo plazo solo genera más desconfianza y polarización. Pero hay algo más que me resulta especialmente irritante de toda esta pantomima londinense. Y es la cara de póker que se gasta Pedro Sánchez cuando suelta estas perlas. Habla de migración regular como si fuera la panacea económica, pero convenientemente olvida mencionar que España ya tiene uno de los porcentajes más altos de población extranjera de Europa. ¿Más migración regular? ¿En serio, Pedro? Porque claro, es muy fácil hablar de las bondades de la inmigración cuando vives en la Moncloa, rodeado de escoltas y sin tener que competir por una plaza escolar para tus hijos o hacer cola en el centro de salud. Pero para el español medio, que ve cómo se saturan los servicios públicos y cómo bajan los salarios en ciertos sectores, la cosa no es tan idílica como la pinta nuestro presidente. Y luego está el tema de la cooperación con los países de origen. Muy bonito sobre el papel, Pedro, pero ¿de dónde sale el dinero? Porque al final, siempre es el contribuyente español el que paga estas aventuras solidarias. Mientras tanto, tenemos pueblos enteros despoblándose, infraestructuras obsoletas y una sanidad pública que se cae a pedazos. Pero claro, es más importante quedar bien en los foros internacionales que arreglar los problemas de casa. Y no me digáis que no tiene gracia que Pedro Podestá quiera mandar una delegación a España para estudiar nuestro mercado eléctrico. Seguramente vendrán a ver cómo hemos conseguido la proeza de tener energías renovables baratas para las empresas y facturas caras para los ciudadanos. Es el milagro español, socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, pero con placas solares. Porque esa es otra. Sánchez presume de la transición energética como si fuera cosa suya, cuando la realidad es que España lleva décadas apostando por las renovables. Lo que sí es cosa suya es haber conseguido que las eléctricas se forren con la transición mientras nosotros pagamos el pato. Pero bueno, eso no lo cuenta en Londres. Y luego está el tema de la ciencia. Nuestro presidente, que cambió de opinión sobre las mascarillas más veces que un adolescente sobre su carrera universitaria, ahora se presenta como el gran defensor del método científico. El mismo que nos tuvo encerrados en casa mientras él se paseaba por la Moncloa sin mascarilla. El mismo que nos dijo que el virus no llegaba a España y luego que era solo una gripe. Pero claro, ahora resulta que es el paladín de la evidencia científica. Es que la capacidad de Pedro Sánchez para reescribir la historia es simplemente espectacular.
Habla de la gestión de la pandemia como si hubiera sido un éxito, cuando España fue uno de los países con más muertos por habitante del mundo. Pero bueno, en la burbuja progresista internacional esos detalles no importan. Lo importante es el relato, no los hechos. Y mientras Pedro daba su conferencia magistral en Londres, aquí en España seguíamos con los mismos problemas de siempre. Cataluña chantajeando al gobierno, el País Vasco pidiendo más privilegios, Puigdemont marcando la agenda desde Waterloo y Podemos haciendo oposición desde dentro del gobierno. Pero claro, es más fácil hablar de multilateralismo en Londres que explicar por qué dependes de los votos de los que quieren romper España. Porque esa es la gran contradicción de Pedro Sánchez. Se presenta como el gran defensor de la unidad europea y la cooperación internacional, pero gobierna gracias a partidos que quieren romper la unidad nacional. Habla de multilateralismo, pero practica el chantaje bilateral con los independentistas. Predica la solidaridad, pero permite que Cataluña tenga privilegios fiscales que el resto de españoles vamos a pagar. Y luego está el tema de la reindustrialización. Sánchez presume de que España crece más que Francia y Alemania, pero olvida mencionar que partíamos de mucho más abajo. Es como presumir de que has adelantado a un coche averiado en la autopista. Técnicamente es cierto, pero no es para tirar cohetes. La realidad es que España sigue teniendo una economía dependiente del turismo y los servicios, con una industria débil y una productividad baja. Pero claro, Pedro prefiere vender la moto de la reindustrialización verde que reconocer que seguimos siendo un país periférico en la economía europea. Y mientras tanto, los jóvenes españoles siguen emigrando a otros países europeos en busca de oportunidades que aquí no encuentran. Pero claro, eso no encaja con el relato de la España próspera y progresista que vende Pedro en el extranjero. Porque al final, eso es lo que hace Pedro Sánchez: vender humo. Vende la imagen de una España líder en transición energética, cuando seguimos dependiendo del gas argelino. Vende la imagen de una España solidaria con los migrantes, cuando los ayuntamientos no tienen recursos para atenderlos. Vende la imagen de una España próspera, cuando los jóvenes no pueden independizarse. Pero bueno, en la política del siglo XXI la imagen es más importante que la realidad. Y Pedro Sánchez es un maestro en eso. Es capaz de mantener un relato coherente aunque la realidad lo desmienta cada día. Es capaz de presentarse como un estadista internacional aunque gobierne el país más inestable de Europa Occidental. Y lo más gracioso de todo es que se permite el lujo de dar lecciones a Starmer sobre inmigración. El mismo Pedro que ha convertido España en la puerta de entrada irregular de Europa se permite dar consejos al primer ministro de un país que lleva décadas gestionando flujos migratorios masivos. Es como si el entrenador del Fuenlabrada le diera consejos tácticos a Guardiola. Pero claro, en la burbuja progresista internacional estas contradicciones no importan. Lo importante es mantener el relato, aunque la realidad sea completamente diferente. Y Pedro Sánchez es un maestro en eso. Es capaz de decir una cosa en Londres y hacer exactamente lo contrario en Madrid sin que le tiemble el pulso. Y aquí lo dejamos por hoy, queridos suscriptores. Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar en Londres que es capaz de mantener posiciones contradictorias con sus propios aliados ideológicos sin que le tiemble el pulso. Mientras Starmer reconoce los problemas de la inmigración masiva, Pedro la defiende como solución económica. Mientras otros líderes europeos se enfrentan a las consecuencias reales de sus políticas, Pedro puede permitirse el lujo de vivir en la burbuja progresista internacional. La pregunta es, ¿hasta cuándo podrá mantener esta estrategia? ¿Hasta cuándo podrá seguir dando lecciones al mundo mientras España se desangra en problemas internos? La respuesta, como siempre en política, la tiene el tiempo. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, en La Voz del Congreso, para contaros la verdad que otros no se atreven a decir. No olvidéis suscribiros, darle al like si os ha gustado el vídeo, y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros análisis. Porque aquí, en La Voz del Congreso, odiamos a todos los políticos por igual, pero sobre todo odiamos la hipocresía y la incoherencia. Hasta la próxima, y recordad, en política, la coherencia es un lujo que solo se pueden permitir los que no tienen que gobernar de verdad.